Socialización. Cultura y civilización. Junto al concepto de cultura aparece el de civilización. Sin embargo, en el siglo XVIII los enciclopedistas modifican el significado del término. Según ellos, el ser humano progresa históricamente desde un estado de salvajismo hacia la perfección de la civilización. En este sentido, civilización no admite plural. Se trata del progreso de la humanidad hacia un estado superior que se desea y se espera confiadamente alcanzar. Actualmente, civilización es la síntesis de los rasgos generales. Cultura tiene un sentido parcial y civilización más global. La civilización es el elemento más amplio para identificar a una persona. Obviamente, las civilizaciones se mezclan y la superposición puede generar subcivilizaciones. Las civilizaciones son dinámicas, progresan, alcanzan su esplendor, decaen, se dividen, se mezclan y en ocasiones desaparecen. Estudio de la diversidad cultural. La antropología cultural estudia las diferencias entre culturas y su objetivo es describir los diversos modos de vida. La antropología filosófica intenta ir más allá de la mera descripción y hace un estudio de los otros con la pretensión de que el método comparativo nos lleve a entendernos y orientarnos a nosotros mismos en la organización de nuestra vida. Las dos ramas de la antropología deben tenerse en cuenta para comprender el fenómeno de la diversidad cultural. El evolucionismo unilineal. Se denomina así porque considera que todas las sociedades han pasado o pasarán por idénticas fases de desarrollo en una misma escala evolutiva. Salvajismo, caza y recolección. Barbarie, agricultura y metalurgia. Civilización, culturas de carácter urbano y conocimiento de la escritura. Esto permite establecer una jerarquía de las culturas, de la menos desarrollada a la más desarrollada. El difusionismo. A principios del siglo XX aparecen dos escuelas, una británica y otra alemana, que intentan explicar la diversidad cultural por la historia de los contactos que cada cultura ha tenido a lo largo del tiempo. Estas escuelas distinguen entre las culturas que han difundido pautas culturales o culturas emisoras y las culturas que han recibido la influencia de las emisoras o culturas receptoras. La escuela británica propone un núcleo civilizador, Egipto, y piensa que los elementos civilizadores se fueron extendiendo en oleadas sucesivas de emigrantes y comerciantes al resto de pueblos. La escuela alemana considera varios núcleos o círculos culturales a partir de los cuales se expande la cultura gracias a las migraciones y medios de transporte. También mantienen que han existido diversas épocas de expansión. El neoevolucionismo multilineal. Fue iniciada en el siglo XX por Witte y Crowber. Para esta corriente el concepto de evolución es multilineal, es decir, sostiene que no existe una única línea que orienta el desarrollo de las culturas, sino múltiples patrones de desarrollo. Las diversas culturas son resultado de adaptaciones diferentes ante contextos distintos. Por otra parte, no se puede distinguir entre culturas inferiores y culturas superiores. Solo hay culturas diferentes, con distintos niveles de desarrollo. Por tanto, para establecer una jerarquía de culturas sería preciso aclarar qué criterio se emplea. Según el criterio elegido varía la clasificación. Multiculturalismo. Es un hecho, el hecho de que en un determinado espacio social han de convivir personas identificadas con diferentes culturas. Esto ocurre en ciudades como Nueva York, Londres o París, en donde en todos ellos hay una cultura central y otras que conviven con ella y se sienten marginadas. Así entendido, el multiculturalismo es un fenómeno antiguo. Sin embargo, en los últimos 20 años el problema se ha agudizado en la medida en que los pueblos aborígenes, los inmigrantes, los grupos nacionales y algunos otros grupos que se sienten marginados, exigen el reconocimiento y el respeto a su cultura. No desean asimilarse a la cultura central del país en que viven, sino que respete su propia identidad cultural. Desde este punto de vista, multiculturalismo significa que una cultura determinada no puede construir el núcleo al que las demás buscan asimilarse, sino que hay diversos núcleos culturales relacionados entre sí. Modelos de multiculturalismo. Multinacionalismo es el modelo propio de los estados en los que conviven distintas nacionalidades. Las minorías pueden exigir o bien que se les reconozcan derechos de autonomía, o bien construir un estado distinto. Polietnicidad
Los estados poliétnicos suelen ser el resultado de la inmigración, que da lugar a la formación de distintos grupos étnicos en un mismo territorio. Estos grupos desean integrarse en un sistema político común y piden que se modifiquen las leyes para que sean más acordes a las diferentes culturas. Conjunto de grupos marginales. Un extenso número de grupos sociales que se sienten marginados por la sociedad en algunos aspectos, reclamaban también respeto y reconocimiento por parte del resto de la sociedad. Es el caso de las mujeres, los discapacitados, los ancianos, los homosexuales, etc. Actitudes ante la diversidad cultural. Etnocentrismo. Analiza otras culturas desde la propia. Del etnocentrismo se siguen al menos dos consecuencias. Falta de comprensión porque el etnocentrista se muestra incapaz de comprender a los que no comporten su modo de vida. Radicalización del sentimiento de cohesión con el propio grupo, que hace a sus miembros sentirse superiores a los demás. El etnocentrista puede adoptar distintas actitudes cuando trata de preservar intactos los rasgos de su cultura. Xenofobia u odio a los extranjeros. Racismo que consiste en el rechazo violento de ciertos grupos étnicos. Chauvinismo o patriotismo fanático. Aporofobia, es decir, la aversión y el desprecio al pobre. El relativismo cultural. Propone analizar las diferentes culturas desde sus propios valores y recomienda mostrarse tolerante con las diferentes expresiones culturales. Esta actitud, que supone un gran avance respecto al etnocentrismo, tiene grandes limitaciones. En principio, porque no propone diálogo entre las culturas, sino que aboga por que cada una quede encerrada en sus valores. Pero, además, porque es incapaz de eludir riesgos como los siguientes. Racismo, porque, aunque proponga respetar todas las culturas, algunos opinan que la mejor forma de conservarlas es no mezclarlas. Separación entre culturas que se toleran, pero no tienen interés en establecer contactos. La actitud romántica de los que exageran los aspectos positivos de las culturas distintas de la suya. Esta exageración puede llevar a perder el sentido crítico, al pensar que todos los elementos de las otras culturas son positivos. La parálisis cultural, provocada por la defensa de una visión estática de las culturas. Lo importante es conservar las tradiciones. Y es cierto que es bueno conservar las tradiciones, pero la cultura es algo vivo que se adapta a nuevas circunstancias y los contactos entre culturas son enriquecedores. El interculturalismo. Parte del respeto a otras culturas y propugna el encuentro entre las diferentes culturas en pie de igualdad. Se propone los siguientes objetivos. Reconocer la sociedad pluralista de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Comprender la complejidad de la relación entre las diversas culturas tanto en el terreno personal como en el comunitario. Promover el diálogo entre las culturas. Colaborar en la búsqueda de respuestas a los problemas mundiales. En conclusión, el interculturalismo propone aprender a convivir en una sociedad pluralista y entiende que la diversidad es una fuente de enriquecimiento. El interculturalismo es la actitud que deberíamos adoptar ante este hecho. Una actitud que se opone a la asimilación, la separación, la marginación y apuesta por la integración. La asimilación consiste en imponer los modelos de comportamiento de una cultura a otra distinta. La separación se produce cuando se conserva la identidad cultural, pero no existen relaciones positivas entre culturas. La marginación se genera cuando no se conserva la identidad cultural ni se mantiene relaciones positivas. En el caso extremo lleva al exterminio de unas culturas por otras. La integración consiste en mantener la identidad de cada cultura y valorar positivamente las relaciones entre ellas, tanto por parte del inmigrante como de la sociedad que le acoge. La subcultura. En cada cultura se puede hablar de subcultura, porque las personas que participan en ella no viven de la misma forma. Es grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante de la que forman parte. La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una combinación de ellas.
Las subculturas se definen a menudo por su oposición a los valores de la cultura dominante a la que pertenecen, aunque esta definición no es universalmente aceptada, ya que no siempre se produce una oposición entre la subcultura y la cultura de una manera radical. Características de los miembros pertenecientes a una subcultura. Una subcultura es frecuentemente asociada a personas jóvenes que tienen preferencias comunes en el entretenimiento, en el significado de ciertos símbolos utilizados y en el uso de los medios sociales de comunicación y del lenguaje. En ese sentido, se dice también que las corporaciones, las sectas y muchos otros grupos o segmentos de la sociedad, con diferentes y numerosos componentes de la cultura simbólica o no material, pueden ser observados y estudiados como subculturas. Algunas veces las subculturas son simplemente grupos de adolescentes con gustos comunes. Es necesario observar que el interaccionismo simbólico es fundamental en una subcultura. De acuerdo con teóricos importantes que han estudiado las subculturas como Dick Dije, los miembros de una subcultura señalarán a menudo su pertenencia a la misma mediante un uso distintivo y estilo. Por tanto, el estudio de una subcultura consiste con frecuencia en el estudio del simbolismo asociado a la ropa, la música y otras costumbres de sus miembros, y también de las formas en las que estos mismos símbolos son interpretados por miembros de la cultura dominante. Si la subcultura se caracteriza por una oposición sistemática a la cultura dominante, entonces puede ser descrita como una contracultura. Contracultura. La contracultura es un movimiento de rebelión contra la cultura hegemónica, que presenta un proyecto de una cultura y una sociedad alternativas. Ejemplos de manifestaciones contraculturales son los siguientes. Las tribus urbanas, como rackers, punkies, skins, etc. Las forman jóvenes preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia les proporcionan. Se reúnen en torno a un líder y adquieren un código de expresiones culturales que les diferencian de los demás. Los grupos de ataque social. Cabe destacar entre estos grupos las bandas de los delincuentes, que constituyen una forma violenta y directa de ataque al sistema establecido. También es típico de otros grupos de adolescentes que intentan desestabilizar la sociedad para crear un nuevo estado social, transgrediendo las leyes y haciendo uso de la violencia. Los grupos sociales alternativos responden al vacío que muchos sienten ante un futuro incierto y fugaz. Intentan encontrar un sentido a la existencia a través de distintos medios y rechazan el materialismo social. La subcultura desviada. La desviación es un tema fundamental en sociología y desde su nacimiento esta disciplina ha sido una de sus principales preocupaciones. En este sentido, las principales corrientes sociológicas han dado su interpretación sobre el cómo y el porqué del incumplimiento de las normas sociales. La desviación ha sido analizada desde distintas disciplinas, como la filosofía, el derecho, la biología o la medicina. En los últimos años se han desarrollado estudios en criminología, disciplina con que la sociología de la desviación está íntimamente ligada. Si bien la primera se centra más en la relación entre la víctima, el victimario y las leyes, la sociología de la desviación analiza también las conductas que sin estar prescritas como delitos son catalogadas como anormales y reciben algún tipo de sanción social. Concepto de desviación desde una perspectiva sociológica. En sociología se considera una desviación cualquier acto o comportamiento, aunque sea simplemente verbal, de una persona o un grupo que viole las normas de una colectividad y consecuentemente conlleve algún tipo de sanción. Sin embargo, esta no es una característica intrínseca de ciertos actos, sino que depende de la respuesta y la definición que los miembros de una colectividad le atribuyen. Es por ello que un acto solo puede ser juzgado como desviado en relación a un contexto histórico, ya que la concepción de desviación varía en el tiempo. Por ejemplo, ser zurdo ha sido considerado en muchas sociedades históricas como una forma de desviación. Una sociedad concreta. Como es notorio, las diferentes sociedades que comparten un momento histórico pueden tener diferentes concepciones de la desviación. Un ejemplo actual sería la poligamia, que en algunas sociedades es una muestra de prestigio y en otras un delito. Un contexto situacional. Muchas actividades son permitidas, e incluso bien vistas, dentro de una situación, y juzgadas como desviadas en otra. Por ejemplo, a ninguna sociedad se le ha ocurrido prohibir las relaciones sexuales, pero casi todas limitan su práctica, prohibiendo realizarla en público, fuera del matrimonio, etc. Las normas.
El concepto de desviación está íntimamente ligado al concepto de norma, ya que es de la norma de lo que un comportamiento se desvía. Por ello se afirma que donde no existe norma no puede existir desviación. Las normas sociales se definen como proposiciones que prescriben a individuos o grupos el comportamiento adecuado en determinadas situaciones o bien las acciones a evitar. Pueden ser clasificadas según diversos criterios, pero el más habitual dentro de la sociología de la desviación es agruparlas dentro de sistemas normativos según el grado de la sanción que se aplica al infractor. Con este sistema obtenemos una clasificación de los comportamientos desviados según su gravedad. Normas penales son las recogidas en el Código Penal, que representa el núcleo duro de cualquier sistema social. Recoge las normas que tutelan los bienes fundamentales del grupo social, la vida, la propiedad, las instituciones, etc. El incumplimiento de estas es un delito y convierte al autor en delincuente. Conlleva el tipo de sanción más grave, la pena. Normas jurídicas son las normas contenidas en reglamentos u ordenamientos. Su violación es un acto ilícito y conlleva sanciones de tipo pecuniario o administrativo. Normas sociales es un amplio grupo de normas socialmente reconocidas, como la moda, la tradición, los usos y costumbres, etc. Su incumplimiento no implica una sanción institucionalizada, aunque sí algún tipo de recriminación o reproche social. En las últimas décadas existe la tendencia a reconceptualizar estos comportamientos de desviados en diversos. Moral individual son las normas autoimpuestas, del tipo, por ejemplo, no comeré nunca hamburguesa. Incumplirlas tiene escasa relevancia social, pero puede ser calificado como hipocresía. No todas las normas sociales están en el Código Penal, pero todas las normas del Código Penal son normas sociales. En realidad este modelo es una simplificación de cómo se interrelacionan los sistemas normativos, ya que existen multitud de excepciones. Es habitual que alguna de las normas sociales existentes no sea aceptada por la moral individual de algunas personas, lo que da lugar a la aparición de las subculturas. También sucede a menudo que algunas normas del sistema jurídico o penal no lleguen a integrarse dentro de las normas sociales. El control social. Además de las normas y su incumplimiento, el control social es el otro gran campo de estudio de la sociología de la desviación. Bajo este concepto se integran el conjunto de mecanismos e instancias a partir de los cuales toda sociedad, de una u otra forma, induce a sus miembros a comportarse acorde con las normas, valores y pautas culturales predominantes. Por ello, el control social es mucho más amplio que las instituciones más visibles a las que generalmente se asocia: la policía, las cárceles, juzgados, e incluye a otras como los manicomios, los trabajadores sociales o el sistema educativo, siendo el rol de este último de especial importancia. Además de por estos agentes institucionalizados, el control social es ejercido en gran medida por mecanismos informales y difusos. Sociólogos como Talcott Parsons destacan, por ejemplo, el papel que juega la familia en el proceso. La importancia de la familia y del sistema educativo viene dada sobre todo por su función en el proceso de interiorización de las normas, en el cual las normas sociales son transformadas en normas morales, siendo así asumidas como propias por los individuos. Este proceso permite que no se incumplan las normas aun cuando ningún factor externo lo impide. El castigo. El castigo es una forma clave del control social, con la explícita función de corregir el comportamiento de los individuos. Debido a su función explícita de corrector de actos o comportamientos, el castigo es una de las formas de control social más investigada. Desde la sociología de la desviación se ha estudiado las distintas funciones que ha poseído el castigo y la efectividad que los distintos castigos poseen para reducir el comportamiento desviado. John Masionis identifica 4 funciones que, en distintas sociedades o épocas, han justificado la existencia del castigo. La primera, y más antigua, sería el desquite, que se basa en la idea de recuperar el orden interrumpido, por lo que se aplica al infractor un daño proporcional al daño cometido. Está contenida en la ley del talión y el principio bíblico de ojo por ojo, diente por diente. La segunda, la disuasión, es la idea de que el castigo desincentiva el incumplimiento normativo. Se formaliza teóricamente en el siglo XVIII, con la concepción del ser humano como un ser racional, movido por cálculos de coste y beneficio. La tercera es la rehabilitación,
por la que se pretende modificar las pautas de conductas desviadas del individuo. La supuesta eficacia de los castigos ha creado grandes debates entre los estudiosos, siendo la prisión que desde su aparición en el siglo XVIII se ha convertido en la forma generalizada del castigo penal, uno de los centros del debate. Su eficacia ha sido puesta en duda por diversos autores, avalados por una gran cantidad de estudios en diversos países que muestran el alto porcentaje de personas que retornan a la cárcel tras haber cumplido condena. Estas cifras han llevado a algunos autores a concluir que la prisión no es una institución eficiente en su función de modificar los comportamientos y conductas delictivas. Se señala también que la prisión puede tener aspectos que incluso fomentarían el delito, ya que los largos periodos de reclusión destruirían los lazos sociales, y el contacto casi exclusivo con delincuentes fomentaría la creación y reproducción de la subcultura criminal. Otro castigo que provoca grandes debates sobre su eficacia es la pena de muerte, un castigo que ha sido practicado desde la antigüedad en prácticamente todas las sociedades. En el siglo XIX se inicia una tendencia hacia su abolición o limitación a casos extraordinarios en un creciente número de países. Por ello, en los países donde todavía se practica, como Estados Unidos, existe un debate político sobre la conveniencia de abolirla, que ha provocado que se realicen numerosos estudios sobre su eficacia en la prevención del crimen, ya que este es el principal argumento para su mantenimiento. Los diversos estudios realizados hacen concluir a la mayoría de los autores que las evidencias empíricas disponibles muestran que la pena capital apenas tendría efecto disuasorio. Conclusión. Sociología es el estudio de la interacción social, las relaciones sociales y las acciones sociales. Sociología puede explicar, interpretar diferentes tipos de acciones llevadas a cabo por los distintos miembros de la sociedad. Por ejemplo, las acciones emocionales, acciones racionales / irracionales, acciones tradicionales, religiosas. Acciones sociales y económicos, las acciones políticas y de comportamiento. Estudios de sociología estos aspectos de las diferentes acciones, establece ciertos patrones, conjeturas o conclusiones. En las interacciones sociales, las relaciones de las acciones, muchas cuestiones, problemas, desarrollos, los conflictos surgen y pueden ser interpretado por la sociología. Sociología aplicada puede ayudar en diferentes campos de la administración y la gobernanza. Por ejemplo, en el campo de la planificación y ejecución. Planificación es muy importante, una política de dejar en la custodia de solo los economistas. El gobierno puede tomar la ayuda de los sociólogos. Sociólogos pueden sugerir medidas para la buena correcta aplicación de las políticas. Sociólogo también puede monitorear la implementación ejecución de programas del plan. Todas las políticas no son malos, pero a menudo fracasaron porque no se tienen en cuenta los aspectos sociales de los problemas sociales. Sociología puede ayudar en la identificación de los problemas sociales, la causa raíz y dar ofrecer soluciones. Sociología también puede ayudar en el campo del desarrollo económico y político mediante el estudio del comportamiento político y económico de las personas, liderazgo, comportamiento del consumidor, problemas de gobernabilidad, la promoción social, etc. Todas las políticas y programas de gobierno tienen un impacto sobre la población y ayudar a su progreso y desarrollo. Sociología puede ayudar a los responsables políticos, los administradores en la toma de políticas e implementaciones, personas amigables. El primer trimestre del nuevo milenio ha arrojado algunos nuevos conceptos y terminologías como social business, capital social, auditoría social, no olvidar ingeniería social y planificación social, alianzas público-privadas, PPP, que otras disciplinas de las ciencias sociales no están bien equipadas para controlar. Es la sociología que puede manejar adecuadamente estos conceptos y hacer pleno uso de la mejora de la sociedad.